Muy buenos días, queridos estudiantes de quinto año. Seguimos con la programación Aprendo en Casa, esperando pues que se encuentren bien, sobre todo ¿no? con su familia, todos ustedes. Y hoy vamos a continuar con nuestra clase de TPCC, ¿sí? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la identidad desde nuestra diversidad cultural. El propósito es comprender la importancia de relacionarnos con igualdad en la diversidad cultural y reflexionamos sobre la diversidad cultural en nuestra comunidad. ¿Sí? Ese es el propósito, reflexionar sobre la diversidad cultural que tenemos en nuestro Perú. Según los antecedentes teóricos, ¿no? El Perú, estamos en pleno siglo XXI, en las cuales pues vivimos ya en un contexto global, seguimos reconociendo nuestras características personales, potencialidades y limitaciones, ¿no? Por ello, vamos a reflexionar sobre qué permanece, qué es lo que cambia, cómo somos, cómo nos relacionamos, qué nos alegra y qué nos entristece también y cuáles son nuestros valores y metas que nos proponemos como personas y comunidad, es decir, cómo nos proyectamos hacia el futuro. De eso se trata la temática, ¿no? Entonces nuestra misión como ciudadanos es comprometernos, dice, ¿no? Hacia el bienestar y la diversidad cultural de nuestra comunidad. Sobre todo nos está pidiendo es sensibilizar a todos sobre cómo aprovechar esta diversidad cultural. Como ustedes saben ya jóvenes, ¿no? El Perú es diverso, tiene una matiz en la gastronomía, en lo que es el folclore, la música, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, nosotros debemos de aprovechar todas esas fortalezas que tiene cada ciudadano, cada comunidad dentro de nuestro territorio peruano. Muy bien, entonces, la actividad número uno que tenemos que desarrollar es hay que identificar, dice, ¿no? Identifica tus características personales, tus potencialidades, tus capacidades, ¿no? Y lo que tienes que hacer aquí es, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son tus potencialidades como persona, ¿no? Y cómo te relacionas también con otras personas o grupos dentro de tu comunidad. Dice, ¿no? Constantemente interactuamos con diversas personas, ¿no? Sean familias, la escuela, el barrio, más aún con el afán de satisfacer nuestras necesidades, nos podemos desplazar de una localidad a otra, ¿no? Entonces, hay esos encuentros, en ello hay estas preguntas que nos dicen, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos perciben? ¿Cuánto valoramos a los demás? ¿Qué nos vincula y qué nos diferencia, ¿no? Y cuáles son esas características propias y cómo la desarrollo en mi contexto. Básicamente, estas preguntas tienen que ver con cada uno de nosotros, es personal, dirigido con esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, aquí hay una pregunta, dice, ¿no? Como ciudadano comprometido con el bienestar y la diversidad cultural, ¿no? ¿Qué debes identificar y aprovechar en las diferencias, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? ¿Qué diferencias existen y cómo debemos aprovechar? Y para ello hay una lectura en el libro, ¿no? Que lleva por título ¿Quién soy yo? Y van a tener que leer. Hay que leer este libro en las cuales ahí habla pues sobre cómo se ha ido desarrollando sobre todo, ¿no? Esta pregunta, ¿quién soy yo? Y muchas veces influye la comunidad, influye el contexto, la cultura de donde nosotros vamos creciendo, ¿no? A pesar que algunos tal vez se han ido movilizando, muchos vinieron de provincias, se estabilizaron en la ciudad y hoy conocemos pues estos pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, ¿no? Antiguamente había pues las famosas invasiones, ¿no? Y de alguna manera las personas venían también con sus culturas y ha cambiado también su forma de ser, ¿no? Muchos dejaron, por ejemplo, si de niño llegaron a Lima, dejaron de hablar el quechua, dejaron de hablar sus idiomas, ¿no? Tal vez de la selva,
¿Por qué? Porque ya la ciudad tiene otro perfil, ¿no? Pero sin embargo, también en esa lectura ustedes van a encontrar, por ejemplo, ¿no? Lo que cambia cuando nos vamos. Habla también, ¿no? Esa movilización de un lugar a otro, hay ciertas cosas que cambian y hay algunas que no. ¿Qué cambia, por ejemplo, no? Pero cambia tu forma de relacionarse con las personas, cambia tal vez tu forma de pensar, pero lo que no cambia son lo que tú has aprendido, esos valores, esas costumbres, ¿no? Desde pequeño que lo tienes ahí enraizado en tu corazón. Y eso lo vas a llevar siempre. Es como de aquí el peruano viaja al extranjero y obviamente en el extranjero es otra vida, es otra cultura, otras personas, se va a relacionar, pero sin embargo nunca deja de ser peruano, siempre la llevará en su corazón estas costumbres, ¿no? Sobre todo la gastronomía, nuestra comida, no podemos cambiarlos tal vez por otras, ¿no? A partir de ello, ustedes van a eh, llenar este cuadro, ¿sí? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son tus capacidades, tus valores, tus fortalezas y tus limitaciones, ¿sí? Básicamente eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Esto es personal, ¿sí? Es personal en la cual vamos a llenar ese cuadro. Muy bien. Una vez, eh, una vez que llenamos este cuadro, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿no? A ver, actividad 2. Explicamos tu rol como ciudadano. Vas a elaborar un argumento, ¿no? Nos está pidiendo que argumentemos referido a la diversidad cultural en tu comunidad. Entonces, también nos está diciendo, ¿no? Una vez que has leído, ¿no? Esa ficha de quién soy, ¿no? ¿Qué otros argumentos, dice, agregarías a la frase del texto, ¿no? Obviamente hay que investigar qué otras frases de lo que ya existen en el texto vamos a agregar, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas más complicadas es, por ejemplo, ¿no? Dice que tenemos que responder tal vez ahí, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nombra al gran espejo? Dice, ¿no? ¿Qué es? Justamente también está en la lectura. ¿A qué se refiere, no? Obviamente es una mirada a lo que somos nosotros, ¿verdad? El espejo nos sirve para mirarnos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿no? Para hacer una descripción. Entonces nosotros también desde el lugar donde estamos tenemos que reconocer quiénes somos, ¿no? Cómo hemos ido construyendo nuestra identidad. O somos nosotros o es el ambiente el que influye y hace que nosotros seamos. Más o menos a eso apunta. Entonces, ¿qué sucede cuando nos vemos en un espejo, no? Obviamente analizamos, vamos a ver hacia nosotros mismos, ¿no? Sin mirar tal vez alrededor qué es lo que está pasando, nos miramos a nosotros mismos. Entonces, a partir de este caso, ¿no? De la página 29, en la ficha 2, van a responder, ¿no? ¿Qué cambia y qué permanece cuando nos vamos también? Ahí está, como ya les había dicho, ¿no? Cambia muchas veces cuando nos movilizamos, son estilos de vida, formas, ¿no? Por ejemplo, en la provincia la vida es más calmada, en la ciudad es agitadora, hay muchas cosas, todo es dinero, en la provincia la gente vive tal vez de la agricultura, ¿no? Todas estas cositas cambian, pero lo que no cambian son sus asuntos culturales, eso se mantienen, ¿no? Eso es porque uno se ha aprendido desde pequeño, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra formación necesito para comprender mejor el encuentro entre diferentes culturas, ¿no? Obviamente necesitamos leer más sobre la temática, ¿no? Sobre la interculturalidad que ya les estaba comentando, ¿no? Y nos está invitando a leer nuevamente el texto, ¿no? Del resumen de la propuesta de la Política Nacional de Cultura al 2020. También esta es una lectura, ¿sí? En la cual ustedes van a encontrar a dónde aspira, ¿no? Culturalmente el Perú hacia el 2030. De acuerdo, dice, con el cuadro de los derechos culturales, cuáles están vigentes en tu comunidad, ¿no? Hay cosas que permanecen todavía, hay tradiciones que se mantienen y algunas también que ya han desaparecido o están a punto de desaparecer por los mismos de los ciudadanos que ya no la
practica, ¿no? Entonces es importante, dice, acá dice, ¿no? ¿Por qué es importante fortalecer los derechos culturales, ¿no? Obviamente somos parte de una cultura, ¿no? Entonces nuestra cultura nos fortalece, nuestra cultura nos identifica, la cultura es un acto social en la cual nosotros tenemos que también hacer que eso pueda ir desarrollándose, ¿no? No solo hay que ser ajenos a ellos, sino hay que contribuir, hay que también valorar lo que tal vez otros lo hacen y nosotros no. Entonces, ¿cómo contribuyes a la valoración de la diversidad cultural en el contexto de la globalización? Me está diciendo, ¿cómo? Ustedes son partícipes, tú avalas o estás en contra. Entonces, estas cositas vas a responder aquí, ¿no? Si estás de acuerdo o no y por qué hay que sustentar. Muy bien. Luego nos dice, como siempre, al final nos está pidiendo, ¿no? Hay que redactar un texto argumentativo en el cual ustedes, ¿no? Van a sustentar sobre el tema. A ver, ¿cuál es el tema? Es esta, ¿no? La identidad desde nuestra diversidad cultural. En base a esto, vas a escribir un texto argumentativo en vista que ya tienes aquí ya pues un panorama y mucho más cuando has leído el texto, te vas a dar cuenta pues cómo el texto mismo nos está llevando a este propósito, ¿no? El comprender la importancia de relacionarnos con igualdad en la diversidad cultural. Entonces el tema es, todos tenemos nuestras diferencias, pero debemos de mantenernos, ¿no? En ese respeto. Muy bien, entonces una vez que ustedes hacen eso, me envían pues obviamente su trabajo y aquí hay una lista de cotejos, ¿no? Donde tú te vas a evaluar si realmente lo has hecho, ¿no? Estás por mejorar o si se observa, ¿no? Esta es lista de cotejos para ver, ¿no? Cómo está tu texto argumentativo, ¿sí? Eso sería básicamente, queridos estudiantes, ¿no? No te olvides también, ¿no? Estamos siempre, hay que lavarnos las manos constantemente, estamos todavía, los contagios siguen, imagínate, sigue cambiando y hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Por favor, cuídense en familia y no nos olvidemos que entre todos podemos ayudarnos. Así que tengan un buen día y espero que puedan lograr también a reflexionar a través de esta sesión.